Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Muy buen día, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en la tierra favorita del sol, aquí en la capital colimense. En esta ocasión les presentamos un programa especial, una charla a profundidad que creemos que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes en lo que pudiera ser el arranque de una etapa que ya veremos qué tan prolongada será, que seguramente será pues entre 1 y 3 meses de cierto aislamiento social derivado de la pandemia del COVID-19. Estará con nosotros en este estudio el psiquiatra, el doctor Moisés Rosanes, que bueno, en distintos momentos de nuestra labor periodística hemos platicado con él de temas diversos, muy profundos, temas algunos muy profundos, y en esta ocasión pues la conversación va sobre las alteraciones en nuestras rutinas, las consecuencias que pueden tener en términos psicosociales. ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo lidiar con la ansiedad? ¿Cómo lidiar con el miedo, con las preocupaciones? ¿Cómo lidiar con nuestra pareja con la que vamos a convivir todo el tiempo si vivimos juntos? ¿Cómo lidiar con los hijos ahora todo el día porque no están yendo a clases, o los hijos con los padres? Y sobre todo, cómo lidiar con nosotros mismos. De todo ello estaremos platicando con el doctor Moisés Rosanes. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. Me acompaña en el estudio Estación Pacífico y con mucho gusto saludo al doctor Moisés Rosanes. Creo que no requiere presentación, muchos de ustedes lo conocen, él es psiquiatra. Y bueno, platicábamos hace un par de días sobre la situación que estamos viviendo con esta situación compleja de salud pública y las implicaciones que tendrá en términos psicosociales. El término que tú me decías era recesión psicosocial. ¿A qué te refieres, doctor? Bueno, estamos ahorita muy en contacto con el problema biológico de la pandemia, de la epidemia, de la enfermedad, y sabemos que tiene varias ramificaciones. No solamente el riesgo de enfermar, y en casos de alto riesgo incluso enfermar gravemente y tener consecuencias hasta fatales, exactamente. Y también ya se habla muchísimo, es una realidad, el impacto que tiene esto desde el punto de vista de las finanzas, del trabajo, y las medidas necesarias de aislamiento de las personas, de no asistir a lugares públicos, de solamente acudir a los lugares, por ejemplo, en las tiendas, los supermercados, en caso absolutamente necesario. Pero tengo la impresión de que se ha hablado hasta ahorita poco, no digo que nada, pero poco de las repercusiones que tiene en los individuos y en las relaciones interpersonales, es decir, de persona a persona. Por ejemplo, la novia, el novio, los papás, los hijos, los compañeros de trabajo. Es decir, todos estos sistemas, estos núcleos de relación humana que evidentemente están siendo alterados, están siendo modificados. Que van a ser modificados con mayor dureza, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? Estamos al arranque de esta pandemia. Sí, y va a depender. En México me refiero. Claro,
En México y en el mundo, ¿eh? La verdad que ahorita yo no me atrevería a decir que esto es privativo de México. Es un fenómeno mundial, ¿no? Sí, pero me refiero a que otros quizás ya pasaron por lo que viene para nosotros en las próximas semanas, ¿no? O sea, quizás España va un par de semanas adelantado, Italia quizás 3, China quizás un mes adelantado, ¿no? Ellos seguramente pasaron por cosas que nosotros todavía no hemos pasado. Y que a lo mejor no vamos a tener que pasar justamente porque ya tenemos la experiencia y ellos nos pueden decir, oigan, para que no les pase esto, vayan haciendo esto. O sea, tómenselo en serio. Tómenselo en serio. No necesariamente con solemnidad, ¿no? No confundamos la solemnidad con la seriedad. Hay que tomárselo muy, muy en serio. Y por eso es que yo creo que hay que pensar y platicar y reflexionar sobre lo que significa el aislamiento. Eso es finalmente el tema del que vamos a hablar, el aislamiento. Porque tenemos, yo veo como 3 cosas. Una, la soledad, ¿sí? Otra, el aislamiento, y otra cosa, la exclusión social. Y si te fijas, son 3 cosas diferentes, ¿no? Si yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y no hay nadie más en la casa, pues diría que yo estoy en soledad, pero nadie me obligó. Es una decisión que yo tomé por prudencia, por conocimiento. ¿Aislamiento qué sería? Aislamiento sería que yo no solamente me encierro en mi cuarto, sino no contesto llamadas telefónicas y tocan a la puerta, ¿no? Y esto lo digo como persona, pero también puede ser como familia, puede ser como grupo profesional, como gremio. Y el otro es la exclusión social, que es decir, tú aquí no puedes entrar porque tú tienes síntomas sospechosos o confirmados de la enfermedad. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar sobre todos estos. ¿Por qué? Porque no es ninguna novedad de que los humanos somos seres sociales, somos seres gregarios, siempre lo hemos sido, desde antes incluso de ser humanos. Entonces, cuando las condiciones sanitarias nos obligan o nos obligamos al aislamiento, pues empiezan a pasar cosas que a lo mejor no conocíamos, ni de nosotros mismos, ni de nuestros vecinos, ni de nuestros familiares. Y no me quiero desviar y poner muy filosófico de si no algunos estaban en aislamiento y bajo esas mismas condiciones desde antes, ¿no? Porque nos vamos a desviar. Pero perdón, no, yo diría que eso sería no desviarnos. Yo creo que eso es justamente esto que acabas de mencionar. Creo que es muy importante porque cada quien va a entrar en esta situación, esta nueva situación, no virginal. Es decir, no, ayer era de una manera y hoy ya soy de otra. No. Venimos arrastrando nuestra personalidad, venimos arrastrando nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, lo que vaya a suceder ahorita tiene mucho que ver con todo lo que ha sucedido en toda nuestra vida. Te doy un ejemplo muy simple. Si yo tengo 5 años de edad, es diferente a que si tengo 15 años, a que si tengo 35, a que si tengo 68. No es lo mismo que esté casado a que no esté casado. No es lo mismo que tenga hijos a que no es lo mismo que tenga trabajo a que no tenga. Es decir, empiezan a haber un montón de variables que hay que ir metiendo a la ecuación. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué anticipas que son los temas pues más sensibles en estas semanas o quizás meses de aislamiento? Porque van a pasar un montón de cosas. O sea, pienso en tratando de irnos a lo práctico y el impacto que tiene en las mentes y en las emociones. Hay, por ejemplo, muchos padres de familia, en su mayoría madres de familia, que ahora tendrán una carga que antes no tenían las 24 horas, que es, por ejemplo, atender a sus hijos, a los hijos que están en esas edades que requieren atención, ¿no? De los 0 a que estén quizás pubertos, ¿no? ¿Y qué haces con ellos todo el día?
y encerrados y con las limitaciones y la carga que eso pone sobre una persona. O parejas que tal vez antes no estaban juntas la mayor parte del día y que, bueno, solventar su matrimonio, tal vez tenían muchas broncas y solventarlo cuando se veía nada más para, ya está roncando este señor, pues puede ser más sencillo a cuando van a convivir 24/7, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cosas prácticas me preocupan? ¿Te preocupan? Sí, me preocupan. Sí, yo creo que es para preocuparse, pero la preocupación nos debe de llevar a la reflexión. Creo que una de las cosas que por lo menos a mí me han persuadido es que vamos a aprender mucho, no todo va a ser negativo. De hecho, ya está sucediendo. Ahorita todo el mundo está alarmándose. Yo no digo que hay que restarle importancia ni riesgo a la situación, pero tampoco hay que verlo como que todo malo. Mira, uno de tus ejemplos. Imagínate esos padres que llevan meses, años, prácticamente sin saber qué está pasando con sus hijos. Y te estoy poniendo atención, ¿eh? No, estoy tratando de ver si hay comentarios aquí en la transmisión. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los hijos, las hijas en determinadas edades están haciendo lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, no están viendo a sus papás, están viendo lo que dice. Digo, ya lo estás regañando, Moisés. No. Hay que le quede el saco. Es que hay un comentario. Espérate, al que le quede el saco que se le ponga, ¿no? Entonces, sí, es que mira, todo hay que tomarlo como viene la pelota, ¿no? Tú juegas fútbol, bueno, como te llegue el balón. Entonces, yo estoy viendo eso, que tú en lugar de estar teniendo contacto visual ahorita conmigo, estás más atento. Es tu chamba, no estoy criticando. Es que Fernando Tomás Díaz nos dice que no se escucha nada, que se pegue más el micrófono. No sé si él o yo. ¿Cuál de los dos? Yo no estoy hablando casi. Fernando Tomás, te envío un saludo. Alejandra, Eduardo, Corintia. Bueno, discúlpame. ¿En qué estaba? Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, regresando, este tipo de estilo de vida en que, oye papá, fíjate que te quería... No, espérame, es que déjame checar porque me está entrando una llamada de Palacio de Gobierno y no puedo... Bueno, no estoy diciendo de qué gobierno ni de qué palacio, es una forma de hablar, ¿no? Va a ser algo bueno de manera gradual y va a tener mucho que ver con la duración de la epidemia. Si la epidemia mañana nos dicen ya todo el mundo a su vida normal, pero si la epidemia, como dicen las autoridades federales de salud, que tenemos que prepararnos por lo menos 12 semanas, es decir, 3 meses, eso ya es un tiempo considerable en que se va a modificar nuestra forma de interactuar los unos con los otros, dentro de la familia, dentro del trabajo, en las calles y sobre todo con nosotros mismos. Bueno, no sobre todo, también con nosotros mismos. Imagínate gente, yo estoy viendo gente que dice, no, yo no leo porque a mí los libros me aburren. Y de repente está a un momento dado y le dice, no, mira, te presto este libro, hijo, o hija, o papá. Mira, te compré este libro, te conseguí este libro. Eso puede ser el inicio de un cambio de actitud. Porque, seamos honestos, la mayor parte de los mensajes que nos llegan a nosotros sobre la epidemia son puras abstracciones. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Una abstracción, a diferencia de una concreción, es lo que tú no puedes tocar.
no lo puedes medir, no lo puedes cargar, ¿no? Y yo esta botella donde me regalaste para tomar agua, bueno, contiene un líquido, lo puedo tomar, pero si yo te digo la capacidad de contagio que tiene el coronavirus es de un tanto por ciento, eso es una abstracción. Tú me puedes creer o no creer, me puedes entender o no me... Y si ustedes se fijan... O sea, la tasa de mortalidad. Sí, la tasa de mortalidad, o todas estas cosas que a lo que apelan es, por un lado, a nuestra capacidad de atención, de concentración, incluso de buena voluntad, de creerles, porque en esta época que según dicen que es de fake news, toda la vida han sido fake news, ¿verdad? Nada más que ahora tienen un nombre. Es más grave, ¿no? No diría que es más grave, yo diría que los medios de comunicación le dan un matiz diferente, ¿no? Yo creo que las falsas noticias siempre han existido a todo lo largo de la humanidad, ¿no? Bueno, no viene al caso, ¿no? Desde el código de Hammurabi, si te gusta, 5,000 o 6,000 años antes de Cristo. Entonces, aquí lo que yo creo que es importante es cómo vamos a vivir nuestro aislamiento, cómo vamos a vivir nuestra soledad, porque tú y yo y todos sabemos que podemos estar solos y no sentirnos solos. O por el contrario, ¿verdad? Decir, aquí hay iba a decir una grosería, yo no digo groserías en público. Hay un montón de gente. Estamos aquí en privado. Hay un montón de gente y me siento muy solo. Me siento terriblemente solo. Entonces, parece mentira, pero es muy interesante reflexionar sobre esto. Es decir, ¿qué gentes están mejor preparadas para contender con la soledad y quién es peor? Porque además se ha visto, y aquí vuelvo a una abstracción, se ha visto que las personas que sufren la soledad no solamente están en mayor riesgo de deprimirse, de angustiarse, incluso de tener pensamientos y actitudes autodestructivas, sino además de enfermarse físicamente. Pero yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que la gran mayoría de la gente va a tener... es algo que podríamos revisar, no tengo, como dicen los políticos, no tengo el dato a la mano. No tengo el dato. Pero supondría yo que... ¿Alguna vez lo tienen? Que nunca lo encuentran, nunca lo encuentran. Y cuando lo encuentran... La mayoría de la gente vive con otra gente. Son menos los que viven solos. Todos vivimos con otra gente, ¿no? No, bueno, pero me refiero a su... dentro de su casa. ¿no? Ok. Entonces, creo que el aislamiento obligará a una mayor convivencia entre los integrantes. No necesariamente. Espacial, me refiero. Convivencia espacial. En tiempo. Ajá. Y eso creo que generará pues algunas tensiones, angustias y problemas de los cuales me gustaría hablar. Creo que son los menos los que por el aislamiento estarán espacialmente, físicamente solos, con una soledad que antes no tenían. La gente que vive sola, pues sí, le generará que tal vez no tiene estas interacciones que tenía en el exterior, ¿no? Con otros seres humanos, pero la mayoría creo que le quitará eso, pero le dará mayores interacciones con su núcleo familiar, con la gente con la que vive, y de esas tensiones que puede generar, de estos cambios que representa, es de lo que me gustaría platicar. Hay mucha gente que nos está haciendo preguntas. Una persona que me dice... Marijo dice: soy madre de 2 pequeños de 8 y 4 y quiere consejos. Corintia dice: a mí me preocupan las mujeres y niños que vivan con sus depredadores de violencia. Pues sí, cuestiones de violencia intrafamiliar en una encerrona, cuestiones de tratamiento, educación de los hijos, con convivencia demasiado tiempo. ¿Qué le dirías a esta gente que está con estas preocupaciones de lo que se viene? Le diría que ningún pronóstico, es decir, puede ser absolutamente confiable. Es decir, puede ser que si la situación ya estaba difícil antes, se ponga peor o incluso mucho peor. Pero también puede ser
que si la situación no estaba muy mal, sea un punto de partida de reconciliación, de diálogo, de encuentro, de apoyo mutuo. Sí, lo que no creo que se valga, y me parecería un acto de charlatanería, es decir, aquí tenemos una bola de cristal donde podemos ver el futuro y esto es lo que va a pasar. Eso me parece que, por lo menos yo no suscribo con eso, ¿no? Entonces, hay otros factores que tomar en cuenta. No es lo mismo que estés encerrado y que sepas, por ejemplo, que tienes una despensa y un refrigerador con alimentos que cuando y tienes... una cuenta de banco. Sí, bueno, entonces no es lo mismo, por ejemplo, aquí estamos con un clima muy agradable, si está haciendo calor afuera, imagínate que estuviéramos aquí encerrados, 8 gentes, 10 gentes y sin aire acondicionado. Es decir, hay muchísimo, no es lo mismo que estemos acústicamente aislados a que el vecino ponga su música entre comillas a todo volumen y que si yo voy y le digo, oye, su música bájale. es música, aunque no te guste. Bueno, ok, sí. O sea, no es Beethoven, ¿verdad? Aunque sean los 250 años de nacimiento, no es Beethoven. Ok, no es lo mismo que yo le vaya al vecino y le diga, oiga, vecino, ¿no sería usted tan amable? Y en ese momento me mienta a la madre y me saca la pistola. Dice, no se meta porque... Sí, ¿qué quiero decir? Lo que no se vale es hacer predicciones porque no podemos controlar todas las variables, no sabemos. La única gente que sabe qué pudiera suceder es la propia gente que está en la circunstancia, ¿no? ¿Pero crees que la encerrona generará mayores fricciones por la intensidad de la convivencia de las que antes tenían? Es que, perdón, repito, quiero ser muy claro en esto. Es que hay de encerronas a encerronas. Si yo me encierro y digo, ahorita voy a ir a nadar a mi alberca... Sí, pero ¿no? tú conoces más o menos cómo vive la gente. Vive arrastrando problemas, echándolos abajo del tapete. Exactamente. Ignorándolos, saliendo de su casa, posponiéndolos. Vivimos en un país con 50 o 60 millones en la pobreza. ¿Ok? Ese es el problema. No es la epidemia. Ese es el problema. Porque mira, los franceses la pueden estar pasando muy dura porque el gobierno no les permite salir, esto me lo acaban de pasar al coso, no pueden salir a menos de que vayan a comprar víveres y como buenos europeos son muy disciplinados, o los italianos o incluso los chinos. Pero es muy diferente un país como Francia, como Italia, que un país que tiene más del 50% de su población viviendo en pobreza y en una incertidumbre laboral. Entonces, eso es lo más grave de la epidemia. Yo no he oído a un político decir eso. O sea, los que nos dedicamos a los servicios de salud, sabemos que siempre los que llevan la peor parte de cualquier enfermedad, sea endémica, epidémica, son los que menos tienen. Y qué ironía, ¿no? Porque esta enfermedad la importaron seguramente al país quienes más tienen, ¿no? Exactamente, claro, sí. Yo no viajo todos los días a Europa ni a Asia, nada. Claro, no es un acto voluntario, ni vamos a decir... No me vayas arrastrando. Es que eres muy mañoso y luego me haces decir cosas que yo no pienso. Pero sí, tienes razón, sí es una ironía, ¿no? Sí, que la gente más pobre, en peores condiciones, tenga que estar expuesta porque los que sí pueden viajar y ir y venir, en un momento dado, pues traen y llevan los virus, ¿no? Que bueno, la ironía, para ser totalmente sincero, tendría que decir que es una idea de Carolina, una persona que trabaja con nosotros, la que me compartió esa idea que estoy reproduciendo aquí como propia. O sea que te rodeas de pura gente brillante. Sí. Eso, muy bien, felicidades. Bueno, pero Carolina lo decía con más coraje hacia la gente que viajó al extranjero. Como marxista lo dijo, sí. Seguramente. Pero regresando al tema que sí me preocupa es el tema de que decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que ya estaba deprimida? ¿Qué va a pasar con la gente que no sabe convivir consigo misma?
que todo su mundo gira alrededor de a ver cuántos likes tiene mi Facebook, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que muchas de las expectativas que tenemos con respecto a los demás no van a ser muy agradables. Va a llegar un momento en que la gente cada vez se vaya encerrando en sí misma y le va a interesar menos lo que le pase al prójimo. Porque ese es uno de los efectos que tiene el aislamiento físico, ¿no? Yo pienso, y creo que lo comentamos hace rato, en los momentos, las contingencias más críticas que yo recuerdo en mi vida a nivel nacional, por ejemplo, terremotos, ¿no? Terremotos, donde la gente sale a la calle, ¿a qué? A salvar vidas, ¿no? Eso es muy interesante y muy emotivo y dices, ¿de veras así somos los mexicanos? Capaces de pasar toda una noche levantando escombros para ver si encontramos a alguien todavía con vida. Esa solidaridad. Y entonces, ahora se impone una dinámica totalmente al revés. O sea, si yo estoy bien, lo mejor que puedo hacer por el prójimo es no acercarme, no juntarme con otros para buscar el bien común. Y esto pienso que va a ser, o ya está siendo algo muy desconcertante y muy desestabilizador de la salud mental y la salud emocional de las gentes. Hay varios temas que nos pregunta la gente que nos está siguiendo a través de la cuenta de Facebook. Mariel nos dice: ¿cómo enfrentar el miedo a que la enfermedad afecte gravemente a un familiar o ser querido que se encuentra entre la población más vulnerable, más cuando reina la sensación de que los servicios de salud no se darán abasto en países como el nuestro? Bueno, mira, voy a empezar respondiendo la última parte. No es cierto eso que no se darán abasto. No sabemos si se van o no a dar abasto. Va a depender de cómo se van a reproducir el número de casos. Por el momento, creo que con todas sus deficiencias están funcionando los servicios públicos de salud, por lo menos a nivel gubernamental. ¿Qué vaya a pasar mañana o dentro de una hora o dentro de una semana? No lo sé, pero hasta el momento están funcionando razonablemente bien los servicios de salud. O tan regular o tan mal como funcionaban antes de la epidemia, como quieras verlo. Ahora, la primera parte de la pregunta, ¿cuál fue? Lo que pasa es que lo que entiendo así de cómo nos preocupamos. La pregunta es, ella tiene un gran miedo de afectar a un familiar o un ser querido, claro, porque se encuentra entre la población vulnerable por edad, por salud. Creo que es un miedo que Carlos, que está detrás de la cámara, también comparte. Y yo, que soy viejito también. Que convive con personas pues que tienen ya cierta edad y que cumplen algunas características que les generan vulnerabilidades adicionales. Entonces, estas personas, por ejemplo, en el caso de Carlos, que tiene una responsabilidad en su chamba que también tiene un gran impacto social, como es en los medios de comunicación, una crisis de esta naturaleza, dicen, híjole, ¿cómo lidiar con esto? Hacer lo que tienes que hacer, cuidarte como te tienes que cuidar, pero siempre el miedo ahí a que tú puedas ocasionarle una bronca a un ser querido. Perfecto. Mira, yo digo que lo primero que tenemos que hacer es entender la diferencia entre miedo y ansiedad. No es un juego de palabras el que estoy haciendo. Y voy a decir por qué. Miedo es cuando identificamos una causa que puede generarnos un daño directo o indirecto. Es decir, si una persona entra aquí y me apunta con un arma, yo voy a tener mucho miedo, pero sé por qué tengo miedo, ¿verdad? Si en este momento yo empiezo a reaccionar como si entrara una persona y nos estuviera amenazando con un arma, entonces ya no es miedo, es una respuesta de ansiedad. Y yo creo que esto se confunde todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo lo veo todos los días con mis pacientes y dicen, no, es que tengo miedo de que algo vaya a pasar.
algo como que no sé qué, pero no vaya a ser que pase algo terrible. ¿Y qué le dirías? Ahí lo que diría es, bueno, mira, como en cualquier situación, si tú ya sabes la diferencia entre ansiedad y miedo, si tú crees que lo que tienes es miedo, lo que tienes que hacer es identificar la causa o las causas de eso que tú estás llamando miedo. Y atenderla, ¿no? Desde un enfoque racional. Exactamente. Y eso implica las medidas de prevención y aislamiento y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué hacer con esa ansiedad de todas esas cosas que pueden salir mal en una crisis como esta? Bueno, entonces ahí lo que te diría, bueno, es que hay gente que es ansiosa, que toda su vida ha sido ansiosa. Y el hecho de que ahorita esté... A eso voy. Mira... Pero es detonante esto de mayores ansiedades. Sí, es detonante, pero también puede ser detonante que tu hijo quedó de llamarte a las 9 de la noche y ya son las 10 de la noche y todavía no te ha llamado. O sea, cualquier persona puede personalizar, digamos, y decir, no, es que para mí... Si las verduras no están cocidas, me produce mucho miedo, ¿no? O sea, cada quien va... A lo que voy es que entre más podamos meter información comprobable, menos ansiedad vamos a tener. Por ejemplo, si yo tengo preocupación de que mi papá, que tiene 85 años... se vaya a contagiar y se vaya a morir, porque las probabilidades son muy grandes, su sistema inmunológico, sus defensas, ya una persona de esa edad y no ha estado expuesta al coronavirus, bueno, lo único que tengo que hacer es saber qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer para que mi papá de 85, 90 o 100 años no vaya a correr el riesgo. Por ejemplo, que sus nietos o sus bisnietos no vayan a visitarlo, que no entren a la casa, ¿verdad? Y que si los papás van, bueno, que no me den un abrazo, porque a lo mejor ellos ya traen... Que no se acerquen mucho. Que no se acerquen, que mantengan 3 metros, que si tienen, por ejemplo, si están estornudando, tosiendo, usen un cubrebocas, porque el cubrebocas no protege a la persona que trae el cubrebocas. El cubrebocas para lo que sirve es que si yo en este momento estornudo, no lance partículas de flush, que se llama, de saliva, a 3-4 metros de distancia. Entonces mi respuesta es muy concreta, Miguel Ángel, es decir, a mayor ignorancia, mayor ansiedad. A más conocimiento comprobable, menor ansiedad. Los políticos dicen, no te preocupes, ocúpate. No nos estamos preocupando, nos estamos ocupando. Va por ahí, ¿no? No me pongas en tan mala situación. Yo tengo otra reputación, ¿ok? No. Pero mira, por ejemplo, la misma lógica, por ejemplo, lo que me preocupa mucho de los políticos es que se comuniquen y digan que el paciente puede tener artralgias, cefalea y rinorrea. Yo digo, bueno, esos políticos, ¿a quién le están hablando? No, en serio. Porque yo como médico sé que artralgias es dolor de articulaciones o de coyunturas. ¿Qué me cuesta a mí como político, en lugar de decir artralgias, en una comunicación pública, decir dolor de las articulaciones o de las coyunturas? Y en lugar de decir rinorrea, que yo como médico lo entiendo, decir... Moquiento, se te escurre el moco. O en lugar de decir cefalea, pues más fácil decir dolor de cabeza. Eso sí me preocupa. Me preocupa porque como médico sé que gran parte de los problemas de la relación médico-paciente es la incapacidad de hacer una comunicación efectiva. Es decir, utilizar un lenguaje que lo pueda entender desde un niño de 5 años hasta un doctorado en donde sea. Ya dabas una recomendación, está implícito en tu respuesta, aunque no lo hayas fraseado como una recomendación, pero entiendo que pues buscar información para atender las fuentes de esos miedos nos pueden ayudar a disminuir ese miedo y esa ansiedad que acompaña a esos factores de riesgo. Pero cuando la gente se perciba más ansiosa en este
aislamiento, ¿alguna recomendación adicional? Pues, digo, desde saber cómo identificar la ansiedad, porque luego la gente ni siquiera sabe qué es, o no reflexiona sobre la Mira, la gente ansiedad. te va a decir: estoy desesperado, no encuentro mi lugar, siento que voy a pegar carrera. Yo creo que la gente sí identifica la ansiedad. A lo mejor no le dice ansiedad, pero pues te está diciendo lo mismo, ¿no? Es que no puedo estar en un lugar, siento que me falta la respiración, siento como que me voy a caer, siento como que me va a dar un infarto, siento como que el corazón me late muy fuerte, muy aprisa. Bueno, todos esos síntomas o todas esas manifestaciones son lo que pomposamente los médicos llamamos síndrome de ansiedad. Pero no es que la gente no sepa, es que nosotros le podemos decir al paciente: no, mire, todo eso que usted está diciendo es un síndrome de ansiedad. No, es mucho más fácil. Sí, bueno, entiendo su desesperación, entiendo su preocupación. Ahora, ¿qué hace usted, señora, o qué hace usted, señor, o qué haces tú, joven, cuando te sientes así, cuando sientes que te falta la respiración? Bueno, y es increíble, la mayoría de la gente te da la respuesta adecuada. Te dice: no, pues yo me salgo a caminar, le empiezo a dar vueltas a la manzana, o qué sé yo, hablo por teléfono con quién sabe quién, o me tomo una cerveza, o me pongo a escribir, o me tomo muchas cervezas, como en el caso de algunas gentes. Exacto, muy bien, también eso. Yo creo que todos los seres humanos, de una manera más o menos instintiva, espontánea, reconocemos eso que llamamos ansiedad, o desasosiego, o intranquilidad, es decir, lo conocemos y de manera espontánea sabemos. A veces lo manejamos de una manera muy inadecuada. Por ejemplo, gentes que entre más ansiosos se van a los casinos, ¿no? Entonces, tú entras a un casino y no necesitas tener ojo clínico de psiquiatra. Tú te das cuenta que ahí hay un montón de gente angustiada y lo que está haciendo es jalando las... ¿no? Sí, que se masturben. Eso es bueno, masturbarse, ¿no? Yo lo he seguido eso, bueno, lo seguía en la juventud, y realmente el masturbarse, sí se puede hablar de esto, ¿no? Sí, claro. ¿De qué te ríes? ¿A poco no? No, porque ¿Nunca en lo los has hecho? casinos hay gente, el promedio de edad es alto en los casinos. Y me da risa si a quién va dirigida tu recomendación. No, bueno, es que también hay un mito de que con la edad se pierde el deseo sexual, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quieren tener... Y me recordaste un chiste, Moisés. ¿Lo quieres contar? Pues básicamente va una persona con un urólogo a revisarse y le dice: sí, por favor, desvístase en la sala de pues ahí de auscultación, o como se diga, ¿no? Y llega el doctor y le dice: Moisés, usted va a tener que dejar de masturbarse. ¿Pero por qué, doctor? Pues porque lo estoy revisando. Bueno, pero Moisés estaba haciendo lo que en ese momento pensaba que tenía que ser. El médico fue el que lo coartó. Sí, la ¿verdad? recomendación no es para que lo hagan en el casino en el que están, ¿verdad? Exactamente. Después, Sí, y les va a salir mucho más barato. Sí, ¿a qué apelo? Que no tenemos que estar, en primer lugar, Miguel Ángel, no tenemos que estar todo el tiempo buscando malas noticias o cosas que van a aumentar nuestra ansiedad. Hay gente que todo el tiempo está checando cuál es la última noticia sobre el coronavirus, ¿no? O está oyendo la catástrofe que es inminente, ¿no? Inclusive se critica mucho al presidente de la República porque dicen que está tomando las cosas a la ligera. Yo no creo que las esté tomando a la ligera. Lo que él está haciendo como líder, está dando un mensaje: tranquilos, porque no vamos a ganar más, ni vamos a resolver más las cosas si nos volvemos todos locos. Y ese es el verdadero riesgo, ¿no? Si realmente todos empezamos a actuar de una manera caótica, ¿por qué? Porque estamos inundados de mensajes que lo que buscan es aumentar nuestra ansiedad. Y hay quienes capitalizan con eso, ¿no? Empiezan a sacar
desde fórmulas mágicas, de soluciones mágicas, ¿verdad? O de determinados medicamentos. Mira, yo lo veo con mucha pena entre muchos de mis colegas que son muy rápidos para recetar tranquilizantes. ¿Sí? Muchos de los pacientes que llegan conmigo, no, doctor, es que me recetaron este tranquilizante para poder dormir. ¿Y sabes lo que pasa? Que esos tranquilizantes no te ayudan a dormir, te sedan, pero tu cerebro no descansa. Y crean adicción, y crean inestabilidad. Y en los ancianos, esos medicamentos son la principal causa de que se caigan y de que se fracturen la cadera. Y entonces es un problema muy grave. Pero como la mayoría de los médicos, de mis colegas, viven de la mano de lo que los agentes de los laboratorios farmacéuticos les dicen que es lo que debe recetar. Entonces ahí tenemos un problema de salud muy importante. Porque ya el médico lo que está obedeciendo es a lo que le dice la gente del laboratorio que lo visita y no a los conocimientos que debe tener. Perdón. Sí. No, dime. No, es que... Frené ahí la idea. No, pues ya hasta ahí, con eso es más que suficiente. Otra de las fuentes de preocupación y de ansiedad creo que tiene que ver con todo las potenciales consecuencias económicas de esta pandemia. Por ejemplo, uno de los de la audiencia nos dice, Fernando, dice: hay el otro miedo de cómo afrontar el pago de la renta, el agua, la luz, el predial, las deudas, que muchas personas se quedarán sin trabajo. Esto va a ser un shock psicológico canijo. Cómo afrontar esta situación sin duda provocará muchos dolores de cabeza, y creo que a todos los niveles, y regresando a los políticos, seguramente la principal preocupación, y yo coincido contigo en que no he escuchado mucho sobre ello, de ponerse en esos zapatos de la gente que vive al día, de la gente que vive en pobreza, de la gente que vive en la informalidad, que no tiene el respaldo de un colchoncito en la cuenta de banco, y que no tiene tampoco en su red de contactos posibilidades para afrontar una situación de crisis, y eso me imagino que genera mucha ansiedad y que hay muy pocas vías para escuchar consejos y palabras sabias como las tuyas para aminorar esa ansiedad que también está presente en todos los niveles de la escala social. Seguramente habrá muchos empresarios que nos están escuchando que están preocupados por el montón de obligaciones, porque no tienen para pagar la siguiente quincena, porque habrá problemas de liquidez, porque no saben la gravedad que tendrá esto en cuanto a consecuencias económicas. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, yo pienso que la principal fuente de la angustia más grave es la incertidumbre, ¿no? Pero hay una incertidumbre objetiva y hay una incertidumbre creada, fabricada. Mira, vamos a decir que yo soy el papá de un niño que considero que ya está en edad de que cruce las avenidas sin que yo lo tenga que tomar de la mano. Entonces yo puedo ser un papá que le diga a mi hijo o al niño, a la niña, decirle: ni se te ocurra cruzar la calle porque te va a atropellar un carro y te vas a morir, ¿no? Ese puede ser un mensaje. Porque lo más probable es que a tu edad, y como tú eres de patarato y de atolondrado, si cruzas la calle te vas a morir porque te van a atropellar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que en mi bola de cristal yo veo y te transmito a ti. Y la otra sería, mira, esto puede suceder, por ejemplo, puede suceder que te atropellen si antes de cruzar tú no te detienes y volteas a la derecha y luego a la izquierda, te esperas a que pasen los carros y con todo cuidado no le trates de ganar al taxista, no le trates de ganar al camión, no le trates de ganar. Sí, ya que pasan, entonces con mucho cuidado cruzas la calle. Y así vas a ver que vas a poder cruzar la calle y el riesgo de que te atropellen es mínimo. ¿Te fijas? Son dos mensajes. Y lo mismo yo estoy viendo ahorita. Hay gentes que están asegurando que van a suceder quién sabe qué tantas desgracias. Entonces, ¿qué tanto podríamos decir que esta incertidumbre es real y qué tanto es fabricada?
¿no? ¿Y sabes dónde lo vemos? Y cualquiera lo podemos ver yendo a un supermercado. ¿Ya fuiste? Sí, claro, por supuesto. Y entonces ahí te das cuenta que cuando nos dicen, oigan, espérense, tranquilos, hay abasto, no salgan a vaciar y pensando... Pero ¿qué pasa? Los mexicanos estamos acostumbrados a no confiar en nuestros gobernantes. Y tenemos razón, porque siempre nos han mentido. Ahora, si no nos están mintiendo ahora, pues seguimos amolados. Porque ya esta desconfianza es casi parte de nuestro esquema genético. Nunca confíes en un político. Yo diría, aguas. No todos los políticos son dignos de desconfianza, aunque la gran mayoría sí lo sean, ¿no? Entonces, si sale el presidente de la República y nos dice, a ver, tranquilos, no vayan a comprar, a vaciar todo, en este momento podemos garantizar el abasto, pero nosotros no le creemos, porque hay gente que le interesa que no le creamos. Entonces vamos, generamos compras de pánico, generamos el desabasto y decimos, ya ves cómo sí hay desabasto y tú decías que no iba a haber desabasto. Eso nos puede pasar a un nivel personal, a un nivel familiar. A mí me parece que es medio lógico que haya cierto desabasto, dado que pues se está recomendando que no salgas y entonces pues uno se prepara para no salir, ¿no? Claro. Y para no ir a restaurantes, para comer en casa, entonces pues vas y compras lo que requieres y resulta que eso es un poco más de lo que compras porque pues estás anticipando quizás para unas semanas, ¿no? Pero también pues como buen economista creo que los mercados solitos se van balanceando y que pues el abasto hará que esto se solucione, ¿no? Y bueno, y como economista también sabes que a veces, o sea, no tenemos que llegar a una pandemia para saber que de repente no hay aguacate, ¿no? No hay aguacate, o que el aguacate que... O están verdes. O están verdes, o el aguacate... Es más triste porque ahí el aguacate ves la posibilidad, pero no... Que te costaba 30 y tantos pesos el kilo, ahora está a 70. Entonces, bueno, eso es el mercado. Pero sabemos qué actitudes, qué conductas humanas pueden voltear la balanza, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema. El tema es cómo vamos a ir todos, como personas, como familias, como grupos sociales, como aprendiendo a encontrar el punto de equilibrio. Eso no es de manera automática. Tú como persona, yo como persona, cada persona que nos está oyendo, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir conociéndose mejor en una circunstancia nueva. Yo me quedo con dos preguntas adicionales. Una tiene que ver con los medios de comunicación, esa la dejo para el final, pero en tu área de especialidad, tú que platicas continuamente con mucha gente que tiene broncas y que por alguna razón decide que va a acudir a un profesional para tratar de ponerle orden mental a esas broncas y canalizar lo que le está generando, ¿percibes en en las recomendaciones de aislamiento social que ha ocasionado esta pandemia una oportunidad para la gente para que trabaje en las cosas que tal vez tiene en términos personales mucho tiempo arrastrando, o en términos de pareja, o en términos de su núcleo familiar? Sí, es muy, muy importante, muy interesante tu pregunta, porque estoy persuadido, y creo que ya lo había dicho anteriormente, que toda situación crítica tiene sus pros y sus contras. Y yo estoy seguro, ya lo estoy viendo incluso con amistades, con pacientes, conmigo mismo, cosas interesantes, positivas y otras negativas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estar físicamente cerca de la persona amada y no puedo estar cerca, bueno, pues eso no me va a gustar. Pero entonces voy a aprender a convivir con esa persona de una manera diferente,
a lo mejor le voy a escribir una carta, a lo mejor le voy a mandar un mensaje, a lo mejor, como alguien decía, el silencio a veces es la mejor comunicación, ¿no? No el bla, 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 bla. Hay gente que habla mucho. Sobre todo para los que se están peleando todos los días, ¿no? Claro. A lo mejor aprender a estar sereno, en silencio y convivir y no estar en la verborrea y en el bla, 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 que no lleva a nada. Entonces, yo creo que tu pregunta es muy importante, muy interesante y me siento que mi respuesta está muy corta para la profundidad de... Yo creo que hay que dedicarle más tiempo y más reflexión y sobre todo estar muy atento a lo que está sucediendo, no a lo que nos dicen que va a suceder. Porque ¿quién sabe lo que va a suceder? ¿Tú sabes lo que va a suceder los próximos 20 minutos? Yo no sé. No, nadie sabemos. Pues sé que va a haber más contagios, ¿no? Pues sí, pero hay contagios que van a terminar en la muerte. Lo sé, lo anticipo. Sí, por eso va a haber contagios que van a terminar en la muerte y va a haber muchos contagios que van a fortalecer las defensas, el sistema inmunológico de la gente que se contagió. Y también, tal vez es muy cínico de mi parte, pero también pienso que en toda esta atención que una pandemia de esta naturaleza, y no le quiero restar importancia de ninguna manera, toda esta atención que le ponemos al tema, de pronto nos lleva a no contextualizar, a no tal vez ver en su justa dimensión lo que está pasando, que hayan muerto 3,000 personas en Italia, ¿no? A causa de esto. Me pregunto, ¿cuántas de ellas no iban a morir de otra razón? Tal vez no en este momento, pero más adelante. Es muy de influenza, de otra gripa, o sea, porque también, o sea, nos preocupamos por estas muertes y las comparamos con ¿qué? Claro, qué padre pregunta, me encanta tu pregunta porque justamente esa es una de las cosas que yo he pensado. Las epidemias finalmente a lo largo de la historia tienen representaciones. Por ejemplo, la iglesia, ¿qué va a decir? Es que como hemos pecado, ahora sí estamos enfrentando el castigo divino. Y esta peste, esta epidemia, es porque somos una bola de pecados. Eso puede decir, digamos... Y tú invitándolos a pecar a todo el mundo. Ok, sí. Bueno, proponiendo. Pero fíjate... No sé si lo estás invitando a nadie proponiendo. Pero fíjate esto. Eso puede decir, por ejemplo, los clérigos, ¿no? De cualquier iglesia, no estoy diciendo una en particular. Pero los científicos también dicen, es que esta epidemia es la consecuencia del insulto que la humanidad le ha hecho a la naturaleza, al planeta. Es decir, esto, y está perfectamente documentado, en la medida en que se han ido destruyendo los bosques y la selva, la convivencia del humano en la selva ha cambiado. Entonces, ¿de dónde provienen estos virus que acaban con los seres humanos? Bueno, de animales que normalmente conviven con esos virus, pero en la medida en que se rompe el equilibrio, el humano se contagia y no tiene defensas. No, y no quisiera llevar la conversación a teorías conspiracionistas porque sé la opinión que tienes de la industria farmacéutica y no sé dónde vayamos a terminar. No, pero no es la industria farmacéutica, son intereses que todo mundo sabe. No es por la industria, podemos decir la industria del refresco, es lo mismo. ¿Tú crees que los que venden Coca-Cola les preocupa la diabetes, la obesidad? No, al revés. Entre más Coca-Cola y más azúcar y venden, pues ellos van a tener mejor. O sea, no es una cosa dirigida exclusivamente a una determinada industria, sino a intereses muy bien identificados e identificables. Y cada quien pues va a llevar agua a su molino. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? O sea, yo, por ejemplo, necesito tomar una aspirina. Bueno, yo no me voy a pelear con Bayer y le voy a decir, oye Bayer, no produzcas aspirina, no. O si se me antoja una Coca-Cola o algún otro refresco de cola, pues sí me lo voy a tomar. El problema es que yo vea en la mesa de las familias mexicanas
una dieta a base de refrescos de cola con el 75% de azúcar en un país que tiene datos verdaderamente escalofriantes de obesidad infantil, de obesidad en adulto, de diabetes y de síndrome metabólico. O sea, los mexicanos nos estamos muriendo no por el coronavirus, amigo. Nos estamos muriendo por complicaciones de la diabetes. ¿Y quién le dice algo a los que venden la comida que nos hace a los mexicanos cada día es más gordos, más enfermos, del riñón, del corazón, de la presión? Nada. Y tú estamos muy preocupados por el coronavirus. Bueno, y yo no quiero decir que no estemos preocupados, pero hay otras prioridades que no se han atendido. La otra pregunta que me faltaba hacerte, en algunas de las cosas que decías, pues entiendo yo que el estar tratando continuamente este tema, profundizando en el tema en términos informativos, y nosotros como medio de comunicación, pues percibimos que en una situación de crisis de esta naturaleza es medio irrelevante que les platique de otras cosas, ¿no? Creo que tenemos que destinar los escasos recursos que tenemos a los temas prioritarios, y es más importante que tratemos de informar y de orientar al respecto a que eso dispersemos pues nuestros esfuerzos en otros temas de menor importancia. Dicho eso, pues nosotros, por ejemplo, hemos definido que mientras esto sucede, prácticamente vamos a dedicarnos a cubrir estos temas, a hablar de estos temas y a tratar de ayudar a resolver dudas. Pero esto también genera pues una dinámica en donde estamos fomentando esos miedos y esa ansiedad y esa psicosis social. Yo espero que en esa entrevista no sea así. Yo espero. Cuando tú me invitaste aquí, y yo con mucho gusto acepté, yo estaba pensando justamente en eso, en lo que tú acabas de decir. Yo creo que tiene que haber un contrapeso. Yo creo que tiene que haber un contrapeso en el sentido de que la gente que te escucha, que escucha tu programa, que te lee, diga, mira, hay otro punto de vista. Es decir, no todo es alarma, no todo es... Yo me acuerdo cuando era chico que el periódico que más se vendía era el Alarma, y se vendía precisamente porque salían gentes decapitadas y acuchilladas y todo, y bueno, ahí es donde apareció el término la nota roja y el amarillismo. Ya el amarillismo y la nota roja ya no es privativo de un periódico que de niño yo conocí como el Alarma. Ahora todos los medios, o casi todos los medios, salvo muy honrosas excepciones, de eso viven, del amarillismo, ¿no? Entonces, en algún sexenio salió un lema que yo creo muy afortunado, pero no se le dio el peso que tenía. Las buenas noticias también son noticias, ¿no? Entonces, yo creo que una obligación que tienen los medios responsables es justamente dar un poco el contrapeso. Mira, si por ejemplo, si en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, la gente dice, entonces no todo es malo de aislarse, de dejar de ir a trabajar, podemos convivir mejor con los hijos. Hoy en la mañana platicaba con una amiga muy querida que me dice, no sabes, Moisés, hace cuánto tiempo que tengo ganas de estar en mi casa, hay tantas cosas que tengo que arreglar y hay unos libros que tengo ahí pendientes, ahora los voy a poder leer. Bueno, lo que me estaba diciendo es, viva esta epidemia, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, no seamos tan pesimistas, no nos vayamos por el lado de que nos quieren llevar ciertas tendencias, ¿no? Porque pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada quien lleva agua a su molino. Y los que no tenemos compromisos ni con la industria, ni con la política, y somos freelancers, ¿no? Somos... podemos decir lo que se nos pegue la gana casi. Podemos, por ejemplo, recomendar que la gente se masturbe y digo, si no se quieren masturbar, que no se masturben, pero bueno, es una recomendación, ¿no? A algunos les funciona. Ahora, podemos decirles, no se vayan a gastar su dinero, su poquito dinero a los casinos, porque la casa siempre gana. Manejen su ansiedad, su angustia de otra manera, ¿no?
Oye, ¿y por qué solo la recomendación para los placeres sexuales en soledad? Va a haber gente que esté con sus parejas, pues. Bueno, ya tienes razón. No, lo que no yo... necesariamente, esto se va a convertir en un programa te pusiste de sexología. Sí, si mi pareja tiene... Ya me contesté, gracias. Ok, bueno. ¿Alguna otra recomendación de esa naturaleza? ¿De cuál naturaleza? Pues ¿sexual? De cómo sobrellevar este periodo de aislamiento. Yo creo que cada quien tiene la inteligencia, tiene la sabiduría para entender el mensaje. Aquí cualquier receta de cocina está destinada al fracaso. Si a ti te funciona, qué sé yo, oír música, ponte a oír música. Si a ti te funciona jugar juegos de mesa con tu familia, juega juegos de mesa. Si a ti te funciona oír Beethoven, pues escucha Beethoven. O la banda MS, ese vecino. Bueno, ahí tiene algunas buenas. Ya el otro día oí algunas buenas de la banda MS. No, realmente son buenos músicos. Claro, cada quien tiene sus gustos. O como decía mi hija cuando era chiquita y alguien quería decirle cómo tenía que dibujar, se volteó y le digo, mira, cada quien su diferencia, así es que a mí déjame dibujar como a mí se me pega la gana. Y esto creo que es muy importante. No dejamos de ser individuos, no dejamos de ser las personas que somos, con las experiencias que tenemos, con la cultura que tenemos. Y entonces yo creo que cada quien irá improvisando la forma de vivir y sobrevivir esta situación. Y creo que la responsabilidad de los que podemos acceder a un micrófono y que se nos dé la oportunidad de hablar y de comunicarnos con ellos, tenemos que hacerlo con responsabilidad, no con solemnidad, con seriedad. Y yo creo que esa diferencia es porque yo oigo de repente a los políticos muy solemnes, y diciendo una bola de estupideces, ¿no? Dilo como lo querías decir. ¿Cómo lo quería decir? No sé, como que vi que detuviste alguna grosería. No, ninguna grosería. No, es que la grosería es esa. Pensé que ibas a decir puras pendejadas. Eso pensé que ibas a decir. Soy incapaz. Tú me conoces, yo soy incapaz de decir esas palabrotas. Hay otras peores. Bueno. Hay, un par de comentarios nada más para que la gente no diga que no los atendemos. Rogelio Ríos, a quien le envío un saludo, creo que está en Monterrey. Rogelio, un saludo. Me viene a la mente Robinson Crusoe, el náufrago que enfrentó un aislamiento extremo en una isla. Eso fue una novela, pero ¿nos puede suceder algo similar? Pregunta. Sí, Robinson Crusoe evidentemente es producto de la imaginación de Louis Stevenson y creo que ha sido una obra literaria atemporal. O sea, siempre va a ser interesante leer eso porque alude justamente a qué pasaría si nosotros nos encontramos en esa situación extrema. No estamos en una isla desierta, pero de repente se parece. Yo quisiera recomendarles a los que les gusta leer un libro absolutamente fascinante que se llama La peste, de Albert Camus, que recibió el premio Nobel creo que en 1952, murió a los 44 años, un extraordinario escritor, filósofo, y escribe esta novela que se llama La peste. Es un producto de ficción, o sea, no es que sucedió, y que narra qué le sucede a una ciudad, en este caso la ciudad de Orán, en Argelia, en el tiempo en que estaba dominado por los franceses, cuando se establece una cuarentena y se empiezan a morir las gentes y cada vez se van muriendo más y más, y los que están dentro de la ciudad no pueden salir y los que están fuera no pueden entrar, y a través de 4 o 5 personajes, un médico, un abogado, un periodista, por cierto, todos son personajes masculinos, salvo sus parejas, hace una representación de una situación extrema que podemos vivir los seres humanos. Quienes tengan la oportunidad de conseguir o bajar por internet, se puede bajar por internet, la novela La peste,
creo que van a encontrar cosas muy, muy interesantes. ¿Va a aumentar o va a disminuir su ansiedad? No lo sé, ya que nos cuenten, ¿no? Pues bueno, eso implica que repitamos la invitación, ¿no? Para platicar de estos temas. Pues si tú te atreves y Carlos... Y las condiciones nos lo permiten. Epidemiológicas nos lo permiten. Exactamente. ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? Ya veremos. Ya veremos, pues okay. Por lo pronto te agradezco mucho tu tiempo, y todas las ideas que has compartido con el auditorio. Al revés, el agradecido soy yo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Moisés Rosanes. Y gracias a todos ustedes por seguirnos a través de esta transmisión en Facebook. Más información en estacionpacifico.com. Le agradezco al doctor Rosanes el tiempo que ha dedicado a estos temas, a nosotros, a ustedes, la audiencia que pues nos honra con su tiempo y con su atención. Creo que esta conversación va a seguir. Repetiremos la invitación al doctor Rosanes para seguir conversando a lo largo de la duración de esta pandemia, porque las cosas pues seguramente se pondrán más complicadas de lo que están en este momento, donde en el estado de Colima tenemos un caso de contagio y donde pues todavía no se toman demasiadas medidas para obligar a este aislamiento social que en este momento está como una recomendación. Estos temas irán siendo más importantes avanzada la etapa en la que estemos de esta crisis de salud pública. Gracias al doctor Rosanes. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo despido este episodio especial de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron